Muy buenos días. Continuando con el ciclo de conferencias, recibamos al economista Galo Moya con su tema Inversiones en el mercado financiero en tiempos de COVID. Buenos días. Como la economista me presentó, pues soy Galo Moya, docente e investigador aquí en la universidad. Mi ponencia es manejo de las inversiones en mercados financieros en tiempos de coronavirus, COVID. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros es un espacio físico, espacio virtual, en el que se comercializan activos financieros. En este caso, donde la oferta y la demanda se interactúan, pues, ¿no? Dicho esto, para empezar, voy a hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran $100,000, ¿en dónde lo invertirían? Pónganse a pensar. ¿En el banco? ¿Bienes raíces? ¿En dónde? Obviamente las inversiones dependen mucho de la aversión al riesgo, al apetito al riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, en primera instancia podemos decir de manera conservadora que, bueno, si tenemos $100,000, podemos en este caso invertir en un banco, depositar en pólizas de acumulación o depósito a plazo fijo. Dicho esto, pues el promedio de las instituciones financieras, ¿cuánto pagan? Pagan un 5%, un 8% de interés anual, pues, ¿no? En las cuentas de ahorro, ¿cuánto pagan las instituciones financieras? 2% anual, como mucho un 4% cuando hay unas promociones. Por lo tanto, aquí la oportunidad es para que se conozca las inversiones en los mercados financieros desde una perspectiva más versátil, una perspectiva más micro, es decir, sin necesidad de que tú puedas, que una tercera persona te maneje tus inversiones. Es decir, tú depositas dinero en el banco y a la final, pues el banco es el que te genera una rentabilidad, ¿no? Compañero, por favor. Listo, entonces, comenzando con la exposición, aquí hay en esta primera diapositiva, recuadro, vemos que son los depósitos de la banca en el año 2019, ¿sí? ¿Qué podemos notar en esta gráfica? Podemos notar que los grandes bancos, en este caso, Banco de Pichincha, Banco Probanco, Banco de Guayaquil y Banco Bolivariano Internacional, los depósitos están concentrados en 65-70% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad ecuatoriana está confiando en la banca y no es malo. O sea, en este caso es bueno porque a la final la banca, pues, en este caso, pues, necesita de esos recursos para poder prestar en última instancia. La pregunta es, ¿por qué la banca? Cuando podemos tener otras fuentes en este caso, de inversiones en los mercados financieros. Dicho esto, la banca, para hacer un paréntesis, la banca tiene, de acuerdo al índice de concentración HH, tiene una concentración de 1.382. Eso significa, en términos de estructura de mercado, eso significa una concentración oligopólica. Más allá de que si hacemos un análisis más con pinzas, más minucioso, vemos que la banca, el spread financiero de la banca es aproximadamente un 8% anual, un 8% el diferencial de tasas activas con respecto a las tasas pasivas. Por lo tanto, en dolarización es un spread muy elevado. La banca se ha beneficiado en estos 20 años de dolarización aproximadamente en este caso, de manejar un spread financiero demasiado alto. Tasas de microcréditos que van desde aproximadamente 30% anual con respecto a la tasa en este caso, pasiva, de los que se pagan por cuentas de ahorro, cuentas de depósitos a plazo, un promedio de 5%. Estamos hablando 30 menos 5, el 25% de diferencial la banca se gana. ¿Por qué darle esa rentabilidad a la banca? Cuando nosotros
generando inversiones desde nuestra comodidad del hogar. En épocas de coronavirus, nosotros podemos generar, en este caso gestionar nuestras inversiones. Compañero, ¿qué son los mercados financieros? La banca, en este caso, es parte del mercado de capitales. Tenemos algunos, en este caso, estructuras del mercado financiero. Los mercados financieros, pues obviamente sirven para aumentar capital. Las empresas acuden a los mercados financieros para aumentar el capital, emitir acciones. Adicional a eso, la banca, pues, en este caso los mercados financieros, sirven también para gestionar el riesgo, transferencia de riesgo. Hay ciertos instrumentos para poder mitigar el riesgo, como son las opciones financieras. De hecho, es un tipo de activo financiero que también nos da los mercados financieros. Adicional a eso, pues también los mercados financieros sirven para, como instrumento para obtener liquidez para las transacciones de comercio internacional. Cuando un importador desea, en este caso, un importador comprar un producto del exterior, pues necesita dólares, euros, necesita en este caso libra esterlina, en este caso yuan chino, para poder hacer las transacciones comerciales. Entonces ahí es cuando acuden a los mercados financieros. Los tipos, en este caso, de instrumentos, podemos indicar que los mercados financieros se clasifican por mercado de capitales, mercados de divisas y mercados, en este caso, de derivados. Eso como un resumen aproximado. Obviamente tenemos más, pero esos son los más usados o más resumidos posible. Compañero. Listo. La pregunta es, si nosotros vamos a invertir nuestro propio dinero de manera directa, gestionando nosotros mismos nuestra inversión, nuestro capital, sin necesidad de intermediarios, entre comillas la banca, la pregunta es, ¿qué tipo de inversiones podemos hacer? ¿Análisis fundamental o análisis técnico? Análisis fundamental, estamos hablando en este caso de los estados financieros de las empresas, de las compañías, estamos hablando del Producto Interno Bruto, cuánto creció el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, cuánto creció en este caso el Producto Interno Bruto de España, en este caso el índice de precio al consumidor, cuánto varió de año a año. Entonces, en este caso, lo que es análisis fundamental es el análisis en este caso, de valores teóricos, en este caso de las empresas, de las compañías, ¿verdad? Ahora, este es un análisis que es muy válido. Tenemos también el análisis técnico. El análisis técnico, como su nombre lo indica, técnico, en este caso, permite hacer análisis de manera, pues, con figuras en este caso chartistas, figuras en este caso cambio de tendencia, en este caso continuación de tendencia. Vemos en este caso si es que los valores de las cotizaciones de los activos financieros van a subir. Si tenemos expectativa de que esto va a subir, pues en este caso nosotros lo que tenemos es que hacer una posición larga. En términos del argot o del idioma financiero, pues una posición larga es una posición, pues, de compradora. En contraste de una posición vendedora, una posición corta. Por lo tanto, el análisis técnico se especializa en análisis de temporalidades de gráficos en plataformas de inversión. Compañero, una vez que hemos decidido irnos por el análisis técnico, las inversiones se clasifican en diferentes temporalidades. Hay inversores que se especializan, al igual que en este caso como los equipos de fútbol, los profesionales, los porteros. Para tú saber que eres un portero, pues, tú depende de que seas, depende de tus habilidades, de tus técnicas, de tu talento. Por lo tanto, si yo soy un arquero, si yo soy un defensa, yo soy un atacante, un delantero, todo depende de mis talentos, de mis habilidades que tenga como profesional. Por lo tanto, si yo me voy a dedicar a las inversiones, pues tendría que identificar mi personalidad, mis talentos. Puede ser que yo sea una persona con personalidad riesgosa, una persona que sea una persona que tenga aversión al riesgo o propensión al riesgo. Por lo tanto, aquí podemos ver en la gráfica que el scalping, como primera tipo de inversión, el scalping es para temporalidades de 1 minuto, microsegundos. Por lo general,
son temporalidades muy volátiles en las que los valores fundamentales, las noticias fundamentales de las cotizaciones, en este caso de la Producto Interno Bruto, IPC, en este caso el PMI, etcétera, son cotizaciones muy volátiles que a la final se cierran en cuestiones de segundos. El day trading es otro tipo de inversiones. El day trading, en este caso, pues como su nombre lo indica, day trading. El day trading es para cotizaciones, operaciones abiertas en el mismo día. O sea, tú te vas a dormir sabiendo que tu operación pues fue ganadora o fue perdedora, ¿sí? En cuanto a la swing trading son operaciones digamos, de un poquito más a largo plazo, de 1 semana a 2 semanas aproximadamente. Y obviamente la última, la position trading, posiciones en este caso o de operaciones para meses, para años. Son inversiones ya pues donde se valora un poco más las noticias fundamentales, las cotizaciones en este caso, como las expectativas de las empresas, de aquí qué va a pasar con Amazon, qué va a pasar con Apple, qué va a pasar de aquí al próximo año. Pues entonces yo en este momento compro o vendo lo que sea dependiendo de mis expectativas, y pues la posición la cerraría o la operación la cerraría pues de aquí al 2021, ¿sí? Entonces vemos que existe el scalping, day trading, swing trading y position trading. Compañero, el análisis técnico, como lo indicaba anteriormente, son en este caso análisis, en este caso son figuras. Por lo tanto, este es un ejemplo que se ve en la gráfica de un canal alcista. Por lo tanto, si yo estoy viendo a primera vista, a golpe de vista, yo podría decir que este activo en primera instancia pues tendría una posibilidad de que suba, pues, ¿no? El análisis técnico considera la ventaja estadística como su herramienta en este caso muy de cerca. Considera el análisis técnico las probabilidades de que la ventaja estadística de cada operación sea 70% a favor y 30% en contra. De todas maneras, ese 30% el análisis técnico lo mitiga o lo reduce mediante ciertos instrumentos que en la plataforma listo. Fallas técnicas. A ver, el análisis técnico, como se les indicaba anteriormente, considera a la ventaja estadística, las probabilidades estadísticas, mediante el análisis técnico de poder generar transacciones exitosas en el trading o las inversiones. Por lo tanto, si nosotros vemos en esta gráfica, vemos que es un canal alcista. Hay ciertos indicadores. Tenemos el indicador de la media móvil, en la línea, en este caso, que va para arriba, esa línea roja, ¿sí? Que coincide con la parte de abajo del canal de alcista. Entonces, podemos decir que la probabilidad de que ese activo financiero es alcista, de que pueda seguir subiendo. Abajo tenemos otros indicadores, el MACD, tenemos el RSI, son indicadores complementarios que ayudan al análisis en sí, que es más importante el asunto de la acción del precio. El precio, en el análisis técnico se indica que lo descuenta todo. En el precio está incluido las expectativas de los inversionistas, en el precio está incluido el valor de las acciones de la empresa, en el precio está incluido, en este caso, si una acción está sobrevalorada, subvalorada. Entonces, en ese sentido, pues el indicador como el precio es el más importante. Considera el precio más importante para el análisis. Señor.
Listo. Entonces, continuando con la intervención. Para hacer este tipo de inversiones, pues nosotros tenemos que tener un broker. ¿Sí? Por ejemplo, si una empresa necesita emitir acciones, acude a la bolsa de valores por intermedio de la casa de valores. En este caso, nosotros como inversionistas minoritarios, inversionistas microinversionistas, tenemos que hacer uso de los brokers. Hay dos tipos de brokers, los brokers no dealing desk y los brokers dealing desk. En este caso, la primera la gráfica corresponde a los brokers de los fondos de inversión, prácticamente de Goldman Sachs, Sterling Morgan, ¿sí? Tenemos también a otros tipos de brokers, pues son ya de brokers ya a nivel de cuentas estandarizadas, pues más allá de $100,000, $200,000, y también pues, cuentas pequeñas también ofrecen. Mientras que los brokers dealing desk son market maker, que en este caso permiten tener cuentas pequeñas, microcuentas, desde $100, $200, $300, $1,000, etcétera, pues, ¿no? Entonces, en este caso, son brokers que también tenemos que ver si es que son regulados o no regulados. Es muy importante, porque así como de todo da la mata, también hay empresas que pues, no son muy efectivas, pues, ¿no, compañeros? Aquí, en la página de investing.com, vemos empresas, brokers, que son reguladas. En este caso, podemos ver en la parte que corresponde a los Estados Unidos, el órgano regulador de los Estados Unidos pues sería la NFA, la SEC. Si nosotros estuviéramos en España, en este caso pues sería la CNMV, perdón. En este caso pues para Reino Unido pues sería la FCA, ¿sí? Entonces, dicho sea de paso, pues nosotros podemos hacer una descarga de la plataforma para poder hacer las inversiones pues, de manera directa. Si nosotros nos gusta o nos gusta un broker, pues en este caso americano, FXM o en este caso Interbank me parece, tenemos que ver cuando ingresemos a la página web de estas empresas que cuenten con estas regulaciones, que en la parte de abajo pues diga empresa pues regulada, controlada por la SEC o empresa regulada por la NFA, en el caso de los Estados Unidos. En caso de en Reino Unido pues sería que tenga que ver con, en este caso, regulaciones por la FCA. Aquí en Ecuador es un mercado todavía verde, en pañales. No tenemos todavía un mercado de valores muy avanzado, está todavía, creo que todavía ni camina. Hace falta nuevas leyes para que en este caso pues camine. Tenemos en Latinoamérica sí brokers pequeños, Colombia, me parece que en Chile, son dos brokers que se ha escuchado pues, en la parte de Latinoamérica. Continuemos, compañero. Listo. Aquí en la pantalla pues nosotros vamos a ver un print de pantalla de una operación que tengo abierta. Sí, en la cotización me parece que es el dólar franco suizo. Aquí tengo una operación larga por cuanto mi expectativa de que en mediano y largo plazo, como yo estoy utilizando una inversión, en este caso swing trading, de que espero y aspiro que en 2 semanas o 3 semanas esa cotización de ese activo financiero, el dólar respecto al franco suizo, suba. ¿Hasta dónde? Pues en este caso he considerado otro indicador que es la media móvil, esa línea roja que tiene pendiente negativa, ¿sí? De esa manera pues estoy con una expectativa alcista, por eso he comprado este activo. ¿Qué es lo que he comprado? He comprado el dólar americano, ¿sí? Entonces siempre la primera moneda es la que se compra o se vende, dependiendo sea el caso. Sí, entonces en este caso como el dólar americano está en la primera parte de la ubicación de ese par, entonces estoy diciendo que el dólar, he comprado dólares. Pues, ¿por qué he comprado dólares? Porque ha venido toda esta temporada el dólar americano pues con unas depreciaciones, porque por asunto del coronavirus, por asunto del confinamiento, entonces se ha venido depreciando. ¿Sí? Otra cotización que tengo también abierta es el euro dólar, ¿sí? El euro ha tenido
un comportamiento, en este caso, muy correlacionado de manera inversa con el dólar franco suizo, porque en este caso, a raíz de las reuniones que hubo en Europa con los líderes, en este caso de los Países Bajos, con Holanda, en este caso España, por las últimas, en este caso, fondos de ayuda que emitieron esos países, en este caso se llegó a la conclusión de que Europa, la Unión Europea, pues está emitiendo también dinero circulante, y eso generó una expectativa alcista en el euro, en la zona euro. Por lo tanto, aquí estoy con una expectativa de que el euro, en este caso, va ahora a bajar, porque con estas 2 últimas semanas que hubo reuniones en la eurozona, pues el euro tuvo un comportamiento alcista, hasta donde ha llegado hasta un punto en el que hizo unas inversiones de posicionamiento de cortos, porque ahora mi expectativa es de que el precio pues baje hasta un nivel de soporte que coincida con la línea roja de media móvil, ¿sí? Entonces, siempre también hay que hacer el análisis técnico, no solamente por los indicadores, por la media móvil, en este caso por soportes, resistencias, MACD, RSI, el acción de precio, etc. También hay que hacer ese análisis por medio de las correlaciones. Como estamos hablando de estadísticas, los activos financieros, los países también tienen ciertas correlaciones comerciales, ciertas correlaciones políticas, etc. Por lo tanto, si yo en el euro dólar estoy, en este caso corto, vendido, significa que en el dólar franco suizo pues estoy largo. Sí, entonces, estas 2 operaciones también las tengo abiertas. Compañero, también la otra. Tengo ahora el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es un índice bursátil que pondera las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, siendo las 5 últimas empresas, en este caso las tecnológicas, también ingresadas ahí, como Apple, en este caso Amazon, en este caso Microsoft, Facebook. Sí, estas empresas son las que actualmente, por asuntos de la pandemia, han tenido una revalorización de sus acciones, y eso ha hecho que pues, tenga un comportamiento atípico este índice. Si bien es cierto, como vemos en la gráfica, ¿sí? Desde el 20 de febrero, no sé si se alcanza a ver, desde el 20 de febrero, el 21 de febrero que empezó el coronavirus, en las bolsas de valores, en los mercados financieros, sufrieron un desplome de su economía. Por lo tanto, según se ve que la economía tal parece que se va a recuperar en B. Los ciclos económicos se comportan de manera, no se sabe si se comportan en forma de B, en forma de W, en L. En este caso no puede ser que sea en L. Me parecer, en caso ecuatoriano, el ciclo económico, pues dadas las circunstancias políticas, económicas, sociales, pues el Ecuador no le veo recuperándose en forma de B, en forma de W. Yo lo que veo es que el Ecuador puede estar recuperándose en forma de L. Por lo tanto, muy probablemente nos va a costar salir del bache todo el 2020, todo el 2021, para que de esa manera pues Ecuador tiene que tomar ciertas medidas drásticas de política económica, pues, ¿no? Compañero. Aquí tengo el índice de VIX. Es un índice en el cual ciertos traders, ciertos inversionistas lo llaman el índice del miedo. Es un índice pues, que tiene mucha correlación también inversa con el Standard & Poor's 500. Se dice que el índice VIX, cuando están mínimos, cuando están en zona de soporte, en esa línea verde, ¿sí? Muy probablemente pues, el precio es como una pelota, ¿no? En este caso rebota. Si está en el piso, rebota, y cuando está en el techo, pues cae. En este caso, podemos darnos una idea de que el precio, al ser una pelotita, está rebotando en el suelo, en ese soporte, en la línea verde. Entonces, ¿qué es lo que le queda al precio? Le queda, en este caso, hacer una subida. ¿Y qué es lo que le queda al índice Standard & Poor's 500, compañero, en la lámina anterior? Entonces, ahí vemos que tiene una correlación inversa. Mientras el índice VIX, que mide en este caso la relación de las opciones put, de las opciones de Chicago, entonces, ¿qué pasa? Si el índice VIX tiene tendencia a que vaya a subir, entonces la renta variable medida por el Standard & Poor's 500 va a tener una correlación inversa al índice VIX, que en este caso va a comenzar a bajar. Entonces, en esta cotización del Standard & Poor's 500 yo estoy corto,
porque tengo la expectativa de que las bolsas de valores en un mediano plazo, puede ser una semana o 2 semanas, pues vuelvan a hacer una caída, pues, ¿no? Y esto tiene lógica, porque la economía a nivel mundial está, pues, queriendo entrar en una segunda oleada de coronavirus. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Pues como la bolsa de valores trabaja con expectativas, entonces las expectativas de que haya una segunda oleada, pues va a generar, en este caso, que los inversores se refugien en renta fija. ¿Cuáles son los valores de renta fija? Pues sería en este caso los bonos alemán, el bono americano, ¿sí? Entonces estarían saliendo de la renta variable, la renta variable serían las acciones, los índices bursátiles. Entonces, si es que el Standard & Poor's 500 es una renta variable, estarían saliendo de en este caso, de ese mercado para ir a otros mercados, en este caso el mercado de renta, en este caso fija. O también los inversionistas estarían refugiándose en activos que sean, como siempre han sido considerados activos de refugio. Podría ser en este caso el oro, podría ser en este caso el dólar con respecto al yen japonés. Obviamente, si se refugian en el dólar con respecto al yen japonés, estamos hablando de que estarían vendiendo dólares y comprando yen japonés. Yen japonés, pues, siempre ha sido considerado una de las monedas fuertes a nivel mundial. En Japón, una de las economías que está catalogada como la tercera más grande del mundo. Compañero. Aquí, como les indicaba anteriormente, los ciclos económicos. Actualmente, la economía está en una parte de lo que se llama fondo, ¿sí? Queriendo entrar, queriendo recuperarse, queriendo en este caso tocar nuevamente el máximo que tuvimos en febrero del 2020. ¿Sí? Pero como la expectativa de que las bolsas de valores le descuentan todo, trabajan con expectativas, en este caso futuras, valga la redundancia. En este caso, pues la bolsa de valores, los mercados financieros, pues estarían tendiendo nuevamente a hacer una especie de W o W, como vemos en la gráfica. Eso es lo que, de acuerdo a mi percepción, estaría pasando de aquí a unos 2, 4, 5, 6 meses, dependiendo. Entonces, vemos en esa gráfica que el ciclo económico, hay dos palabras que dicen fondo, construyendo una W. Entonces, eso es lo que podría estar pasando con la economía a nivel mundial. En contraste con la economía ecuatoriana, que pues, no se le vislumbra una W, sino que puede ser que se vislumbre en forma de L. Y eso pues tardaría un poco más de un año, pues, ¿no? Y aquí he puesto una fórmula, si cabe el término, una fórmula para poder gestionar las inversiones. El éxito de las inversiones depende de tener un método. La M es un método. ¿Qué es el método? Un sistema de inversión en el que nosotros hemos brevemente testeado, o en este caso probado, que tenemos, en este caso puede ser que una media móvil cruza la media móvil de 200 periodos con la media móvil de 30 periodos. Puede ser eso es un sistema, puede ser otro sistema en el que soporte y resistencia trabajamos con la acción de precio, ¿sí? Esto es un método. Obviamente el método, ¿qué es lo que considera el método? Pues la gestión del riesgo. ¿Cómo se gestiona el riesgo? Con soporte, en este caso gestión del stop loss, en este caso paro de pérdidas y tomar ganancias, take profit. Esa, vamos a ver en breve, un análisis en cotizaciones en tiempo real de qué es lo que se está hablando en cuanto a método, ¿sí? La fórmula del éxito, aparte de tener un buen método, nosotros necesitamos tener conocimiento. Siempre para invertir en ese tipo de mercados tenemos que tener conocimientos, ya sea de divisas, en este caso de fundamentales, las cotizaciones. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las empresas tecnológicas que están teniendo auge en el asunto del coronavirus? Amazon, ha habido un repunte de las acciones de Amazon. ¿Por qué? Porque como todo el mundo está confinado, estuvo encerrado en sus domicilios, entonces ha habido un incremento de compras por medio de esta página web, Amazon. Asimismo, Netflix, por ejemplo, ha habido una revalorización de sus acciones porque las personas al estar confinadas, pues obviamente están pues teniendo uso y en este caso mucho uso de esas plataformas
de streaming. Adicional, pues el Zoom también había una revalorización de esas opciones de Zoom, porque todo el mundo ahora usa bastante Zoom, pues, ¿no? Pongo como en la fórmula el método multiplicado por el conocimiento más las habilidades. ¿A qué me refiero con las habilidades? Las habilidades, pues obviamente de ser un inversionista en el que yo voy a ser como un francotirador. Un francotirador en el que yo veo una temporalidad, analizo, veo en qué situación está el mercado. Puede ser que vaya a bajar, puede ser que vaya a subir, y en qué momento apretar el gatillo en el sentido de abrir la operación, y obviamente todo eso multiplicado por la disciplina. La disciplina, muchas veces las personas que ingresan a este tipo de inversiones o de mercados son en este caso, para distraerse, Ha habido un incremento últimamente, por asunto de que han estado en confinamiento en Estados Unidos. Bien se sabe que los países industrializados, España, Estados Unidos, ellos han generado un subsidio, en este caso una ayuda económica a sus ciudadanos. Entonces, esa ayuda económica, ¿qué es lo que ha ocasionado? Que las personas, al no tener trabajo en los Estados Unidos o por los despidos, esos subsidios de desempleo, ese dinero lo están utilizando para hacer inversiones en los mercados financieros. Pero ahí va lo que está indicando en la fórmula: no tienen los conocimientos, no tienen las habilidades, tampoco tienen los métodos. Por lo tanto, tienen el dinero, pero no tienen esos factores que son importantes, y eso conlleva a que las inversiones sean perdedoras. Muchas veces terminen en ruina la cuenta, pues, ¿no? Dicho esto, pues, compañeros, voy en este momento a hacer un análisis de las operaciones en vivo y en directo de unos 3-4 pares, para pues enseñarles cómo es el asunto de la plataforma, el manejo de la plataforma. Listo. Entonces, aquí podemos ver nosotros que tenemos unas inversiones, una plataforma llamada MetaTrader 4. Estamos en cotizaciones en tiempo real, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que tenemos, de este lado, tenemos algunos activos financieros. Pues en este caso tenemos, como podemos ver aquí, el euro libra dólar, el euro dólar australiano. Por el lado de las divisas, por acá tenemos las acciones de Microsoft Corporation, tenemos IBM, ¿sí? Tenemos aquí el Standard & Poor's 500, y si nosotros le damos doble clic derecho, donde ponemos mostrar todo, nosotros vamos a darnos cuenta que tenemos más activos financieros, activos exóticos, más allá de los normales. Los normales, pues los activos mayores, como lo llaman en el argot financiero, los activos mayores pues son dólar franco suizo, libra esterlina, dólar americano, euro dólar yen japonés. Todos esos son los pares mayores. Más allá de eso tenemos los pares exóticos. En este caso, pues, por ejemplo, tenemos el dólar australiano, el dólar canadiense, ¿sí? Eso por el lado del mercado de divisas. También tenemos, por ejemplo, más abajo, vamos a ver, tenemos las materias primas, por ejemplo, café, algodón, azúcar, por el lado de las materias primas. Si queremos hacer inversiones por el lado de los activos financieros, materias primas, tenemos también el petróleo, el US Oil, ¿sí? Contratos de futuros. Aquí vamos a ver cómo está el petróleo, haciendo una análisis en breve, en vivo y en directo. Vamos a ver. En este caso, chicos, compañeros, público general, vemos que el petróleo, vamos a hacer primero cambiar una plantilla para familiarizarnos con el petróleo. Se ve muy oscuro la plantilla, pues siempre a mí me gusta trabajar con una plantilla más blanca, en este caso más visible. Aquí no mayormente no se ve bien. Voy a hacer una configuración de la plantilla rapidito. Es importante
que comprenda y se entienda el asunto de la fórmula matemática. Esa es la parte central o medular de toda inversión, ya sea en activos financieros, ya cualquiera que este sea, en este caso materias primas, en este caso acciones, en este caso índices bursátiles. Sí, entonces es importante. Vamos a terminar de hacer la parte hacer una plantilla para tenerlo nosotros, poner en todos los análisis, en todos los gráficos, la misma plantilla para que no tengamos más, muy oscuro, no se vea oscuro todo eso. Ya. ¿Cómo lo vemos el petróleo? En este caso vemos que en las últimas temporalidades, últimos días, el petróleo ha venido con una tendencia lateralizada, ¿sí? No ha habido mucha variación en los precios del petróleo. Vemos que las cotizaciones en cuanto al petróleo, el contrato de futuros del petróleo, ha venido oscilando por el lado de los $41, 40 a $41. La pregunta es, ¿hasta dónde iría la cotización del precio en los próximos 2, 3 semanas o un mes? Por lo tanto, aquí hay dos opciones. De acuerdo a la graficación que se está haciendo en vivo y en directo, vemos que el petróleo, el activo financiero considerado como una pelotita, está tocando un techo, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa si es que rompe esta resistencia? Esta línea roja que puse son llamadas resistencias, techo, o la línea roja de abajo son soportes o pisos. Por lo tanto, si es que el precio del petróleo rompe esta resistencia, lo más probable es que el precio pueda ir a testear el último máximo, ir a bordear los $55. Puede ser que tenga lógica. ¿En qué sentido? Pues si la economía va en recuperación, ya no hay segundo brote del coronavirus, entonces lo que queda es que las empresas van a generar más producción, más consumo, hay más utilidades, por lo tanto hay más demanda de petróleo. Al mayor demanda de petróleo, pues el precio del petróleo también sube, la ley de demanda, pues, ¿no? Entonces en ese sentido, pues $55 aproximadamente puede ser que de aquí a los últimos, hasta cerrar el año, lo más probable. La otra opción sería que el precio venga, si es que hay una segunda oleada de coronavirus, que el precio del petróleo, pues en este caso rebote, regrese a la zona, pues digamos de aquí del $36, ¿sí? Y desde ahí pues ya comienza nuevamente a hacer la subida que es de recuperación. Siempre el asunto del petróleo está muy ligado a las condiciones del entorno macroeconómico a nivel mundial. En condiciones de abundancia económica, el petróleo pues tiene mucha demanda y pues el precio pues sube. En condiciones de bajo crecimiento económico, el petróleo pues baja. Pues entonces, eso por el lado del petróleo. Podemos hacer un análisis como hemos dicho. Vamos a grabar la plantilla. Antes de eso no voy a grabar la plantilla. Permítanme, vamos a grabar. Listo, entonces aquí estamos viendo una cotización en vivo y en directo del dólar americano con respecto al yen japonés. ¿Qué está sucediendo con el dólar americano y yen japonés? Sí, en este caso, como en la semana pasada hubo, en este caso, resultados empresariales de algunas empresas, valga la redundancia, y los resultados han salido favorables. Por lo tanto, esto ha hecho que el índice bursátil, el Standard & Poor's 500, se recupere. Por eso que está en este momento el Standard & Poor's 500, vamos viendo el Standard & Poor's 500. Por lo tanto, como les decía yo anteriormente, el dólar americano con el yen japonés es considerado como un activo refugio. Por lo tanto, si es que hay una expectativa de que la economía va mejorando, en este caso van saliendo del activo refugio para ingresar en la renta variable. Entonces, en este caso, vamos viendo, vamos a ver. Estoy
buscando el activo financiero, se ha perdido. Estoy buscando. Bueno, pues vamos a hacer, hay dos, lo bueno de esto es que hay dos tipos, como vimos, de activos, también mercado de derivados o futuros, también el mercado de contado. Pues también aquí hay la parte de lo que es el Standard Poor's 500 a contado, también nos vale para el análisis. Vamos haciendo el análisis del Standard Poor's 500 en el mercado de contado. Por lo general siempre tiene el mismo comportamiento el futuro con respecto al contado. Entonces, vemos aquí, vamos a poner en este caso una pantalla un poco más reducida para que se vea el comportamiento de un activo y el otro, este de aquí. Entonces, la primera gráfica vemos que es el Standard Poor's 500, si tiene la misma comportamiento. Eso quiere decir, si es que en este caso esto sube, como hemos visto que está subiendo, ¿sí? Dense cuenta, entonces con respecto al dólar yen, también tiene comportamiento de que va a subir, está subiendo, dicho sea de paso, ¿sí? Ha tenido 2, 3 velas que han subido. Pues, entonces, ¿qué pasa si es que el índice bursátil, en este caso Standard Poor's 500, como tengo expectativa de que va a bajar, lo más probable es que, como tiene correlación positiva o directa, esto también, este activo refugio, considerado el dólar yen japonés, pues baje, pues, ¿no? Ahora, podemos también hacer un análisis con respecto a otro activo refugio. Vamos viendo qué va a pasar con el oro, qué está pasando con el oro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sube o baja? Vamos a ver, ¿qué les dice su lógica financiera, la lógica del sentido común? Si la expectativa de los inversores es que en este caso es que la bolsa a nivel mundial, en este caso baje por una segunda oleada del coronavirus, ¿qué puede ser que pase? Los inversores en la primera instancia saldrán de la renta variable, los índices bursátiles, las acciones, venderán esos activos financieros y entrarán en este caso a comprar oro. Dicho sea de paso, el oro se ha venido revalorizando de manera abismal. Vean cuánto ha cotizado el oro, ¿sí? Ha venido prácticamente, actualmente está por los 1969, ¿sí? Ya prácticamente ha roto esta resistencia, cuyos valores estaban por los $1,750. Entonces, ha roto esta resistencia importante en el gráfico diario. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Sí, como hay de pronto una nueva expectativa de que las empresas, como ya están abriendo en Estados Unidos, en ciertos países están habiendo más producción, más consumo. Entonces puede ser que haya una nueva, en este caso, revalorización de los índices bursátiles y por tanto puede ser que el oro pueda bajar. O la otra análisis sería que el oro, pues en el momento que al considerar el precio de activos financieros como una pelotita, puede ser que el precio del oro de los 1969 pues venga a tocar este soporte, esta línea roja que está aquí, ¿sí? Y desde ahí pues nosotros lanzar una nueva operación larga, porque el oro, al parecer, si es que toca en esta zona, lo más probable es que nosotros pues, quedaríamos hacer una operación larga, porque el oro ahí sí no tendría mayormente, en este caso un freno. Por lo tanto, en ese sentido, pues el oro, considerado como activo refugio, lo más probable es que el oro venga a tocar este soporte y desde ahí nosotros el oro puede ir a estar tocando los valores de $2,000, $2,300, pues la cotización del oro, pues, ¿no? Entonces, eso sería, chicos, público general, compañeros, un análisis en vivo y en directo con respecto a la parte de los mercados financieros. Los invito a pues, que tengan mayor conocimiento, me sigan en las páginas de mis redes sociales, Galo Moya, Equatrader Academy, ¿sí? También YouTube. Entonces les invito para que pues, me sigan en mis redes sociales. ¿Alguna pregunta?
Muy buena su charla, mister. Tenemos una pregunta de redes sociales por parte de Alba Belis Garzón. Pregunta que entonces, ¿cuál sería el mercado más aconsejable? ¿Invertir en Europa o en América del Norte? Bueno, el activo más recomendable actualmente es invertir en el oro, porque ese activo considero activo refugio. Las bolsas actualmente están muy volátiles, por lo tanto, todos los inversores, las manos fuertes, los institucionales, los grandes fondos de inversión están saliendo de renta variable para ir a renta fija, a los bonos, al oro, a la plata. Entonces, lo recomendable es invertir en oro actualmente, oro, plata, ¿sí? Entonces, eso sería lo recomendable. Y para tener una parte como conclusión, pues locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Eso lo dice Albert Einstein. Entonces, no hagamos lo mismo, busquemos otras fuentes de inversión, no solamente la banca, tenemos también otras alternativas de inversión. En medio de la dificultad, yace la oportunidad. Entonces, hay oportunidades para invertir, pues entonces los invito a que tengan un poquito más de cultura financiera. La señorita Selena Cedeño pregunta, ¿en tiempos de COVID es recomendable invertir en bolsa de valor? En tiempos de COVID y sin COVID siempre es recomendable invertir. El dinero, como dice la película, el dinero nunca duerme. Siempre en crisis o sin crisis, siempre hay inversiones, oportunidades de largos, oportunidades de cortos, oportunidades de compra, oportunidades de venta. Solo es cuestión de hacer un análisis fundamental o análisis técnico, dependiendo sea el caso. Si nosotros hacemos un análisis técnico correcto, siempre es recomendable invertir en cualquier momento, pues, ¿no? Ok, mister, muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas. Muchas gracias. Y los invitamos a ver el Eco Fashion Show dentro de unos momentos a las 11 de la mañana y los esperamos. Gracias.